Soy Gustavo Gómez y hoy los estaré acompañando para hablar de cultura, de familia, de empresas culturales y de cosas que mueven a este país verdaderamente, no solo en la parte económico, sino en la parte del corazón. Un saludo muy grande a toda la gente que nos acompaña del Gran Foro de Artes, de Cultura, de Creatividad, de Tecnología, el GIFAC, al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía de Medellín, a la Corporación Colombia Crea por esta invitación para charlar con dos personas que adoramos y queremos todos los colombianos porque hacen parte de nuestras familias. Quiero saludar primero a Claudia Elena Vázquez, que nos acompaña a esta hora. Claudia Elena, ¿qué ha habido? Gracias, Gustavo. Feliz de estar aquí en el GFACT, feliz de compartir pensamientos, ideas alrededor de nuestras artes, de nuestra cultura, de nuestra música. Y saludo al maestro Carlos Vives. Maestro Vives, gusto verlo a esta hora. Gracias, Gus, por lo de maestro. Cada vez que me dice maestro, me tengo que acordar de José Barros, que siempre que me lo encontraba le decíamos maestro. Muchas gracias. Y bueno, feliz de poder compartir con ustedes, aprender y por supuesto contarles cositas que junto a Claudia siempre pensamos sobre estos temas importantes de cultura, de economía naranja, de identidad, de sentido de pertenencia. Muchas veces los maestros se quedan en la clase, en el aula, lo cual no tiene nada de malo, pero lo bonito de esta charla que vamos a tener hoy con Claudia Elena y con Carlos es que ellos además de la teoría tienen una hermosa práctica que nos ha tocado el corazón a todos los colombianos con una serie de proyectos que funcionan, que están vivos, que producen permanentemente cosas buenas para todos nosotros y de los cuales vamos a hablar. Antes de comenzar este conversatorio así amable, informal, esta charla, Carlos, ¿qué es la cultura para Carlos Vives? Para mí la cultura va ligada directamente a la identidad, en lo personal, ¿sí? A la identidad, especialmente cuando uno ha nacido en un país tan diverso y tan rico, pero especialmente tan diverso como Colombia, ¿sí? Creo que Gabo decía de las diferentes culturas que tienen que ver con las culturas del mundo, pero también con la cultura propia, con la cultura local. Así que para mí sí tiene mucho que ver con identidad, Gustavo. Muchas veces la gente se monta en el tren de la cultura por caminos diferentes, por estaciones diferentes. Claudia Elena se monta al tren de la cultura de Carlos Vives y como él la concibe, primero por amor, pero después entrando de lleno en todos sus proyectos, acompañándolo como una parte activa. ¿Cómo es ese entrar a la vida de Carlos Vives y su cultura, Claudia Elena? Mira que él está nervioso y todo. Siempre hemos pensado y he pensado que el proyecto de vida de Carlos y su why, como lo decimos, es Colombia y el sentido de pertenencia por nuestro país. Cuando lo conozco y cuando veo la pasión con la que me habla de sus cosas, de valorar lo nuestro, de cultivar lo nuestro, digo, yo también vibro con eso, ese también es mi why. Entonces me monto en ese bus a hacer su sueño realidad. Y así parte todo este trabajo en los últimos 8 años. Carlos es una persona absolutamente creativa, Gustavo. Carlos se inventa marcas todo el día, proyectos, ideas, en todo, en gastronomía, en música, en televisión. Y simplemente yo miro y veo cómo los aterrizamos, cuáles podemos hacer ya, cuáles podemos hacer en 5 años, en 6, y empezar como a proyectar y armar todos esos entornos de trabajo, a buscar los equipos adecuados para lograr que esos sueños se hagan realidad. Y en estos 8 años, pues tenemos la iniciativa Tras la Perla, tenemos la Escuela de Música Río Grande, hemos construido y relanzado el sello Gaira Música Local con artistas de nuestra localidad, y Carlos con su música, Carlos como proyecto musical ha sido pues el otro proyecto que hemos querido como potencializar, y lo que te digo es armar equipos sólidos de trabajo que también vibren con eso, que les guste ese sentido de pertenencia. Yo de verdad en las primeras entrevistas cuando siento a alguien a trabajar con nosotros le digo, bueno, ¿quién es Carlos Vives para ti? ¿Cómo es la música colombiana? ¿Qué sientes tú con la música colombiana? Y cuando veo que hay conexión, porque el que me diga, no, es que a mí me gustan, muy respetable, pero el que a mí me gusta, no, es que yo lo que he oído toda mi vida son los Beatles o no sé qué, yo digo, pensemos en cómo te conectas con lo nuestro y qué hay. Cuando veo que la gente se conecta con lo nuestro, esa persona está para trabajar en el Team Vives. Bueno, lo que acaba de decir Claudia Elena es muy importante, Carlos, en el sentido de la creatividad, porque, y yo lo digo desde el punto de vista del periodista, cuando creíamos que Carlos Vives ya nos había sorprendido con todo, siempre viene un proyecto nuevo
pero además un proyecto nuevo que se conecta con la gente inmediatamente. Hace un tiempo se presentó un proyecto que todavía está floreciendo y está apenas como entrándole a la gente en los hogares colombianos, y ese proyecto es Cumbiana. Y eso me parece que es muy bonito porque el concepto, Carlos, de unir a Colombia a través de algo, por ejemplo, que esta es una Colombia anfibia, y explorar todo lo que hay en la relación de nosotros que vivimos en una tierra que a veces tratamos muy mal con el agua, pues termina siendo supremamente atractivo, aunque uno no sea medioambientalista. Carlos, esa Cumbiana es un Macondito, pero sobre las aguas. Sí, sí, Gustavo. Sí, a mí como artista que empecé a buscar, sabes que estuve en la televisión, trabajé muchos personajes en una época de una televisión donde se hacían personajes como de la localidad, de la región, como el costumbrismo. Yo digo que yo aprendí en la televisión a querer ser colombiano, y siempre mamo gallo y digo se lo debo a Pacheco, porque Pacheco fue un presentador que se encargaba de unirnos como país, en un país que uno ni siquiera sospechaba en ese momento que fuésemos tan diferentes, y que históricamente eso haya producido tanto conflicto entre nosotros, ¿no? Pero después, cuando uno se podía levantar sobre eso, podíamos ver un país con una diversidad completamente demente, ¿sí? Y eso a nivel creativo, y eso a nivel de ideas es muy rico y enriquece mucho, pero siento que tenemos que empezar a pararnos ahí, ¿no? Un poco en descubrir ese afecto que nos une a nuestro país, descubrirlo, reconocernos, entonces, para poder entenderlo. No se ama lo que no se conoce, decía Delia Zapata Olivella. Y entonces sí, entonces ese sentido de pertenencia que empecé a encontrar como colombiano a través de mi trabajo, y luego con la música, cuando empiezo a explorar, y sin excluir, sin como despreciar nada, porque además dentro de mi misma identidad colombiana tiene mucho que ver el mundo. ¿Sí? El mundo es el que nos ha dado un montón de cosas, entonces uno no puede ser ni siquiera excluyente con el mundo, y con las cosas que nos vinieron de otras partes, forman parte de todo lo que nos gustaba, de todo lo que nos forma en esa creatividad, en ese insumo de materiales para luego ser innovadores, ¿no? Porque yo creo que uno lee buenos autores, uno recibe música, pero además nos conocemos hacia el interior como país en esa gran diversidad, y entonces vamos a tener un insumo para ser innovadores en el frente que uno quiera. Y es un poquito eso lo que me enseñó mi trabajo en la actuación, luego la música, poder un día, tal vez porque soy muy apegado a mi tierra, tomar la decisión de voy a hacer los vallenatos, pero no solamente los voy a hacer, sino que los voy a hacer de una manera, una propuesta musical, e incluso siento yo más desde el interior que desde el exterior, ¿sí? Ese es un tema que podría compartir rápidamente con ustedes, y creo que es importante porque el camino que nosotros, mi equipo de trabajo en ese momento, hace 30 años, fue buscar una proyección de la música tropical diferente a las proyecciones que ya existían sobre nuestra tropicalidad. Empezamos a buscar en los patrones de las percusiones, fueran los vallenatos, las cajas vallenatos, las percusiones de la cumbia o cualquiera de sus hijos, llámese los chandés, llámese las chalupas, llámese el son palenque, llámese la champeta, cualquiera de esa familiaridad que tiene el territorio de la cumbia, los empezamos a aplicar en las guitarras eléctricas, en los teclados. Eso era un camino nuevo, pero era un camino para buscar lo que yo llamaba el rock de mi pueblo, y entender que la música del mundo, que los mismos Beatles, que nos gustan tanto, Gus, y que Claudia estaba poniendo el ejemplo, fueron el resultado de la industrialización de folclores tan humildes, con las diferencias de las mezclas de culturas y de cosas que pasaron en un lado, como el sur de los Estados Unidos o la cuenca del Caribe, y lo que nos pasaba a nosotros, que teníamos entonces, era como un punto, era como hace 30 años, como pensar en la economía naranja, como que entender todo eso que nos da el mundo, para entonces nosotros reinventarnos, para entonces nosotros mostrarnos e innovar en la industria. Y eso fue lo que pasó. Hicimos una innovación en un principio con una vocación local, es decir, mostrarnos a nosotros, ya no el estereotipo, si tú eres vallenato, tienes que ser de esta manera o de otra y cantar de esta manera o de otra,
sino ya vernos todos como mimetizados como colombianos, entendiendo esto que yo te decía de Pacheco, de conocernos, de reconocernos, y luego entonces inventarnos y sentir, y empezar a sentirnos orgullosos de algo, de todo lo que somos, romper un poco esos paradigmas de todo lo que nos ha apartado y empezar a hablar de las cosas que nos han unido. Allí vamos a empezar a ser realmente creativos porque vamos a descubrir una mina increíble y es el camino que nosotros tomamos. Claudia Elena, que es además de esposa, manager y partícipe de todos los proyectos de Carlos, pues hay una cosa muy interesante con él y es que él ha podido quedarse en su interior y en su música y aprovechar algunas cosas del vallenato y ya. Pero él, como en la famosa frase, supo pararse en hombros de gigantes y por eso lo vemos también a él y ha sabido reconocer exactamente de dónde viene. Parte de ese reconocimiento no solamente se hace con los grandes, que es más sencillo, con José Barros, en fin, se hace también con los más chiquitos y es lo que a través de Gaira y de música local o como sea que tenga su manifestación comercial en el día de hoy, él ha hecho. Claudia Elena, ¿cómo han acercado a nuevos artistas, a nueva gente que ve a Carlos como el duro, como el capo, como el padrino, como el papá, como esa persona en la cual confiar y seguir un camino? ¿Cómo los acercan y cómo convierten eso también en una industria de cultura? Sí, Gus, ahí relanzamos el sello, como te dice Carlos, el sello nace hace casi 30 años con clásicos de la provincia. Todos los contenidos que Carlos produce llevan el sello Gaira Música Local. Trabajó un tiempo, bueno, por supuesto en su música, después con Adriana Lucía, después con Pombo Musical, que fue un proyecto de rescatar a nuestro poeta Rafael Pombo y hacer el libro y hacer la música con nuestros artistas locales colombianos. Aquí se le tienen, aquí se le tienen. Es un proyecto Genial, que amamos y que nace también de valorar lo local. Un poeta como Pombo, un poeta de 1800, rescatar esa sabiduría que hay detrás de sus fábulas, que son tan vigentes hoy en día también, esos mensajes tan poderosos, ponerles música y poder llegar a estas generaciones a través de musicalizarlos, parte de esa innovación y esa creatividad que es Carlos Vives. Y simplemente un día me dice, hey, yo quiero musicalizar los poemas de Pombo, y le digo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y entonces sale el tomo 1, el volumen 2, y así hemos venido trabajando todo. Entonces parten de esas ideas geniales, pero que nacen de lo nuestro. Entonces, como dices tú, atraer a estos artistas no es difícil, el tema es un poquito hacer una curaduría y poder ver, porque de todas maneras necesitamos generar recursos, necesitamos que sean modelos productivos y modelos de desarrollo económico que sean eficientes, porque si no damos el paso hacia lo comercial y hacia que pues, los artistas produzcan dinero para ellos, para sus familias, que puedan vivir, que todos podamos vivir, porque al final lo que tú dices es generar pues una industria alrededor de todo lo que hacemos, pero generamos mucho empleo, tanto también en Gaira en el restaurante, Gaira como negocio de entretenimiento, la provincia, de nosotros viven muchísimas familias, detrás la Perla viven muchas familias, entonces al final es ver, esto tiene que producir para que podamos generar empleo. Entonces, hacemos una curaduría importante, miramos a los artistas, evaluamos también su amor por lo propio, que tenga sentido de pertenencia, y ahí arrancamos el proceso. Hay muchas solicitudes para artistas que quieren entrar al sello. Le hemos dado prioridad a Esteban Nieto de Cartagena, a los Pacific Brothers del Pacífico. Tenemos a Distrito Especial, que es una banda pues, maravillosa, legendaria, histórica, con la que Carlos hizo sus inicios en la provincia. Y un catálogo increíble con historias muy urbanas, muy de nuestra Bogotá. Y por ahora estamos trabajando con ellos y recientemente también entra Gucci, que también es un artista que vibra con lo nuestro, con una proyección también internacional. Entonces venimos con ellos 4, trabajando de la mano con un equipo también que hemos consolidado, que lo mueve esto y que vibra con esto. Carlos, ¿qué tan duro es cargar sobre los hombros la responsabilidad de musicalmente ser el papá de tanta gente en Colombia? No, yo feliz porque porque en el origen un poco de todo esto se marca desde entonces el camino. No había mucha pretensión de exportarnos, de vernos afuera y de ver si nos íbamos. Un poco era más bien romper eso. Era romper eso. Entonces, para mí en esos años, hace 30 años, decidir que iba a ser vallenato, pues realmente la industria no lo veía tan claro. Pero lo que hablabas ahora, del afecto, de las cosas de corazón, lo que me une a Claudia es el corazón, es el amor, porque soñamos
con lo mejor para nuestra gente, para nosotros, para nuestro país, de vivir tanta riqueza, tanta belleza, ¿no? Y de extrañar por qué no nos va mejor a todos, ¿sí? Entonces es un poquito eso, es un poquito ese sentimiento. Y entonces es compartirlo, armar equipos con gente que sueña igual, y que podemos aportarle a este sentimiento, a mover nuestra economía, en principio desde la localidad. Y fíjate, en mi caso yo me he dado cuenta cómo desde afuera, ¿sabes? Se valoró mucho lo que hacíamos aquí al interior. Tal vez esa falta de pensar y de querer, más bien como que ese querer hacer las cosas nuestras, valorar a nuestros compositores, a nuestros juglares, a los acordeonistas, a los cumbieros, a las cantadoras. Eso es algo que se valora en el mundo, eso es algo que es un ejemplo, y la gente al final te apoya y te quiere, y nos reconocen como eso, y nos llevan por todas partes del mundo, ¿no? Y nos dan la posibilidad de crear empresa, y asociarnos con la gente para entonces aportarle a nuestra comunidad, a nuestro país. Y eso es lo que nos ha motivado mucho. Y con Claudia, cuando la conocí, era eso, era una persona que vibraba con lo mismo, y que valoraba en mí eso. Al final, pues había algo que tenía que ver con lo que yo hacía como artista, que me fui robando ese corazón, que me fui metiendo ahí en ese corazoncito. Yo quiero volver al tema de Cumbiana, porque ahorita nos preguntaste por eso. Es muy importante entender que Colombia es diversa culturalmente porque es diversa biológicamente. Tenemos Correcto. un país con todos los pisos térmicos. Cuando yo le pregunto a Carlos, tenemos la posibilidad de crear la fundación, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo damos un poquito más de lo que tenemos y lo compartimos con los demás? Y siempre su foco iba a Santa Marta. Siempre me decía, es que Santa Marta, es que vamos por las calles y los olores y las cosas, como tenemos un territorio tan especial, con una ciénaga a la izquierda, con un desierto a la derecha, con una montaña enorme detrás, con el mar Caribe al frente, y no podemos buscar cómo desarrollar ese lugar a partir del saber de la gente. Cuando vamos a entender a Cumbiana y Carlos empieza a estudiar esta Colombia Anfibia, Carlos lleva como 8 años en esta investigación más o menos y escribiendo un libro sobre la cumbia y un poco entender que este ritmo nace en Colombia, en esta depresión momposina, donde está esta Colombia Anfibia, y cómo a partir de ahí se va por el mundo, y entonces en México hay cumbia, y en Argentina hay cumbia, y hay cumbias hasta en inglés. David Byrne grabó una cumbia en inglés, y vemos que ese ritmo está en todas partes, en lo urbano hoy en día, en el reggaetón, ahí está la cumbia también presente. Entonces, entender que nace en nuestro territorio, nace de nuestros juglares, de la gente que tiene un campo sano. Si no tenemos el campo sano, no vamos a volver a tener juglares, no vamos a tener gente que le cante a los pájaros, al río, a las montañas. Entonces, desde Tras la Perla hemos aprendido a conocer el territorio, llevamos 5 años trabajando ahí. Carlos empieza con su deseo de transformar el barrio Pescadito, de ver el valor que hay en el barrio Pescadito, de hacer este distrito naranja alrededor del deporte, de la cultura, de la gastronomía, de las artes. Venimos con este proyecto desarrollando infraestructura, todo un trabajo en infraestructura, un trabajo en tejido social, y parte de un insumo muy especial que se llama los planos vivos, que es finalmente cómo hacemos una investigación en el campo y entramos a entender con qué vibra esa comunidad, qué le gusta a esa comunidad, qué saben hacer. Entonces, consignamos a partir de los planos vivos qué le gusta al barrio Pescadito y cómo logramos armar modelos y proyectos de desarrollo alrededor de lo que ellos saben hacer. Entonces, hemos empezado, como te digo, a hacer la casa de la danza, una ludoteca, vamos por el multideportivo, vamos a hacer la casa de Pescadito, y esto mismo queremos trasladarlo al territorio cumbiana. Queremos hacer planos vivos en el territorio cumbiana, empezar a ver esta gente porque está en Tasajera y Pueblo Viejo. Hay muchas personas desplazadas de Trojas de Cataca, de otros pueblos palafitos que están más al interior, entonces vienen desplazados, les dañamos el ecosistema porque construimos carreteras, entonces evitamos que el agua fluya, que viene el río Magdalena, este es el delta del río Magdalena.
rompemos ese balance entre el agua dulce y el agua salada, hacemos un daño enorme en ese ecosistema, no vuelve a haber abundancia. Somos humildes, pero hay abundancia. Cumbiana quiere mostrar un país en abundancia. Entonces, ¿cómo estarían hoy estas comunidades indígenas o estas comunidades campesinas si no hubiera llegado la desidia, el abandono, la corrupción y la pobreza a la que los hemos destinado? Y estarían hoy con modelos de desarrollo acorde con lo que biológicamente les da el territorio. Entonces saben pescar, vamos a propiciar que todo el tiempo la pesca pueda hacer, pero entonces los desplazamos, se dedican al mototaxismo, se voltea una cisterna, se le tiran encima la cisterna porque un galón de gasolina es oro para ellos, se les explota, ¿me entiendes? Al final uno dice, todo está mal. ¿Por qué no repensamos los territorios y la cultura, pero alrededor de lo que nos está dando el lugar donde vivimos y cómo lo habitamos, en equilibrio con lo que hay? Y eso es la Colombia anfibia. Ahí está el agua, el río Magdalena. Leímos el libro de Wade Davis, que pronto va a salir también en español, está por ahora en inglés. Él plantea que limpiemos el río Magdalena como un proyecto de país. Imagínate el río Magdalena, la carga que viene, con la carga que viene de basura, de se muerte, junta con el Cauca, con el Cesar, la minería, y todo esto llega al delta, a esa ciénaga grande. Todo el sedimento, toda la basura de Colombia llega a este lugar donde queremos hacer un trabajo importante. Gustavo, Entonces, ese es el llamado de Cumbiana. Déjame aclarar algo. Es encontrar un diálogo entre todas las partes, porque podemos hacerlo todo. Podemos hacer minería inteligente, podemos hacer agroindustria inteligente, podemos hacer, pero nos falta reconocernos todos para que entonces encontremos ese diálogo. Yo creo que todo se puede hacer manteniendo el equilibrio con un lugar tan mágico, porque es que es una locura. Cualquier persona que se ponga a analizar la mayor depresión costera del mundo, picos nevados, al pie del delta del río más grande que sale allí, es decir, la tierra más fértil, las ciénagas, los ríos, el Sinú, el San Jorge, es decir, ese intrincado sistema hídrico que es decir, que nosotros lo que deberíamos estar es recibiendo gente de todas partes del mundo para que vengan a vivir, a conocer a un hotel en Palafitos. Entonces, yo quiero recordarle a la gente que nos está viendo que cuando hablo de creatividad, cuando se conoce el territorio, cuando hay una identidad y un sentido de pertenencia, la creatividad es brotar. La creatividad no es yo soy tan loco, tengo tantas buenas ideas. La creatividad es saber observar este lugar donde hemos nacido, saber observar y detectar el talento de la gente. Ahí está la creatividad para innovar. Ahí está la creatividad para entonces nosotros ser diferenciales en esta industria global, porque la idea no es apartarnos del mundo, la idea es mostrarle al mundo que tenemos mucho que aportarle a la humanidad, y empezamos por la protección de un hábitat que estoy seguro tantas cosas que hemos firmado a nivel gobierno con todas estas entidades que protegen el medio ambiente, los humedales, los ríos, y hemos firmado todos los acuerdos. Entonces es porque hemos sido conscientes de que tenemos que tener una responsabilidad hacia el mundo de mantener nuestros territorios bien. Y parte de esos territorios somos nosotros, somos la gente. Somos esa niña de Cumbiana que podía estar viviendo entre siembras de ostras, que podría estar viviendo entre la mayor cantidad de especies de aves en el mundo y preparándose como bióloga, y lo que escogimos para ello fue pasarles la violencia desde todos los lados en el paraíso, porque es el paraíso. Un lugar así en cualquier parte del mundo sería llamado el paraíso. Y estoy hablando de toda Colombia. Yo puedo poner mi acento ahí en la Ciénaga Grande, pero estamos hablando de toda Colombia. Estamos hablando de Colombia. Y los ríos nos enseñan que no estamos tan apartados como siempre hemos pensado. ¿Sí? Es decir, cuando se habla de música colombiana, se hablan de bambucos, pasillos y torbellinos. Pero estamos unidos por el agua. Pero los bambucos son tan anfibios como las cumbias, ¿no? Claro. Y entonces, digamos que el territorio siempre ha sido, y la música ha sido muy fiel al territorio, a la sangre, a la gente. Entonces, en la música es muy difícil no trabajar, no meterse uno todos estos años a trabajar en la música colombiana y no darse cuenta de todas las cosas que tenemos a nivel humano, a nivel geográfico, ¿no?
Hablando de esos orígenes, Claudelena, yo quiero hacer un énfasis en Tras la Perla, porque es que, a ver, es realmente volver al origen, pero el origen de la gente, el origen de Carlos, el origen de lo popular en Santa Marta, pero ya es un nivel en el cual la industria cultural le está dando a aquello que la alimentó. Esto ya es grandes ligas, porque esto es con inversión, con dineros de afuera, con proyectos como el aula viajera, como el fútbol con corazón, con cosas, Claudelena, que son muy concretas para un artista y para una familia de artistas. Fue un reto muy grande medirse a esto que es tan gerencial en la idea de ayudar a la gente. Sí, Gustavo, y es entender un montón de dinámicas que son ajenas a nosotros. Carlos quiere que todo se haga ya. Yo me dice, pero ¿por qué no tenemos el multideportivo ya? ¿Pero qué pasa con la casa de pescadito? Yo quiero todo ya. Esto es articular todas estas fuerzas vivas. Primero, pues, por supuesto, tener una participación activa de la comunidad. Es que estamos tarde. Sí, pero no podemos pretender cambiar todo. Si en 50 años hemos creado unos modelos de desarrollo que van en contra de la vocación real de las personas. Entonces, al final es lograr esa participación activa de la comunidad en cualquier propuesta de renovación. Esa es la apuesta de Tras la Perla. Nosotros llegamos a conocer la comunidad, a saber qué los mueve, qué les gusta, qué colores les gustan, y vamos a construir toda la infraestructura que hagamos consensuada con ellos. Entonces, esa es nuestra primicia contra la perla. Entonces entramos, Gustavo, en estas dinámicas de ir a la alcaldía, de hablar con la gobernación, de hablar con el presidente, de entender y mirar más allá de las diferencias políticas, cómo logramos unirnos en un propósito común, en un proyecto común. Y ese ha sido un poco nuestro trabajo todos estos años, y siempre muy propositivo, Gustavo. Aquí no vamos a echarle culpas a nadie. Nuestra intención siempre es unámonos y trabajemos juntos. Y bueno, eso es lo que hacemos, sumar aliados de afuera, como dices tú, y trabajar con todos los gobiernos locales, porque finalmente la sostenibilidad va a estar garantizada por el gobierno local. Tras la Perla puede ir y venir, pero tenemos que lograr entender que el gobierno local tiene que, en el consejo, involucrar los proyectos que queden decretados y establecidos para que sean muchos años más en que todos esos proyectos se puedan sostener, y que el día de mañana nos digan, no, es que no hay con qué pagar la luz de la Casa de la Danza, o ahorita el impuesto, o sea, ese tipo de cosas que uno dice, no puede ser que estos lugares que hemos construido no estén funcionando porque la sostenibilidad no está garantizada. Entonces, esa es una primicia también de Tras la Perla. Todo lo que hagamos tiene que ser sostenible. Carlos. Y así hemos venido haciendo equipo con todos y entendiendo mucho la comunidad. Vamos a esa inquietud de Carlos de que todo sea ya. Carlos, cuando uno entra al corazón de esa cumbiana, cuando entra a Pescadito, cuando entra a lo popular y lo abraza como Carlos Vives, que es un hombre querido, admirado, famoso, respetado, acatado, pues se encuentra también con buena parte de la realidad, porque una cosa es la cumbiana y el Macondo, que está como flotando en el aire y que es maravilloso, pero entonces viene la burocracia, pero entonces viene la inseguridad, pero entonces viene el descontento de algunos líderes cívicos. ¿Cómo ha hecho Carlos para poder absorber todos esos problemas y convertirlos, irradiarlos como soluciones para todo el mundo? Entenderlos. Así hayan diferencias entre ellos. Entenderlos porque está la historia, y uno se va un poquito a la historia atrás y entiende las circunstancias que formaron todo eso, el problema que hemos tenido de relacionarnos con todo lo que somos. Está en la política, está en la educación, está en una visión pro-europea que tuvimos siempre desde nuestro inicio, donde preferimos todo lo que venía de afuera, donde no quisimos reconocernos, donde unos huyeron hacia las selvas porque eran perseguidos, no sé qué, y allá se hicieron todos esos territorios afrodescendientes, y de pronto Palenque por allá también aislado, y entonces todo el mundo corriendo y el sálvese quien pueda. Hay que entender eso de nuestro país, entonces, para ya no sufrir más con esas vainas, sino entenderlas y curarnos, querernos, entendernos, así sea difícil, ¿no? Porque somos diferentes, pero yo creo que sí. Yo creo que es eso. Mira, el trabajo para volver el tema de la innovación, de las tecnologías, yo creo que todo lo que pasa en el mundo nos sirve mucho. Entenderlo va a ser importante porque podemos aplicarlo entonces para muchas de las cosas.
lo que decía Claudia de Pescadito, como un barrio como Pescadito que nos mostró siempre, nos mostró que salían buenos jugadores de fútbol, y yo puedo hacerte la lista y puedo decirte una gran lista, desde Pescadito Calero, pasando por el Pibe o los Palacios, o los Bolaños, o los Falcao, los García. Es decir, estamos hablando de un solo lugar. Eso en cualquier otra parte del mundo, allá había monumentos para ellos, allá había canchas de fútbol, allá habían gimnasios, centros de alto rendimiento, porque si tú ves que algo está pasando en un lugar, tú lo promueves, tú lo propicias. No lo hicimos. Entonces, un poco tras la perla es buscar ese diálogo con lo público, con lo privado, con el alcalde que está, no me importa de qué partido es. Yo estoy seguro que si hablamos esto vamos a poder lograrlo. Entonces, imagínate, convertimos a Pescadito en una boca. ¿Y cuál fue la creatividad mía? Verlo. La creatividad nuestra es verlo. Óyeme, que ahí fue la cuna del carnaval. Pescadito, ¿por qué se volvió Pescadito el epicentro del carnaval, de una de las cunas del carnaval de Barranquilla, que es Santa Marta? Porque ahí estaban las bodegas del puerto, entonces ahí guardaban las carrozas, ahí guardaban los disfraces. Entonces el barrio mantiene hoy comparsas, tiene su carnaval. Con mucho apoyo no, pero con una vocación. Entonces, incluso cuando hay vocación y no hay apoyo, la vocación trata de salir, el talento trata de escaparse por algún lado, y lo vemos. Entonces, mi creatividad ha sido verlo, entender dónde estoy parado, y conocerlo y valorarlo y quererlo, y entonces trabajar por ello. Y irme a buscar a los personajes que han trabajado 40 años que nadie les paró bola, y decirle, ven acá, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos. Y eso es un poquito eso, y por eso es un poquito mi afán, porque el afán que habla Claudia es que esto, yo creo que ellos se merecían un centro de alto rendimiento hace muchos años. Yo creo que ellos se merecían mejores gradas con baños y camerinos hace muchos años. ¿Sí? Hay no sé cuánto número de escuelas de niños de fútbol y no hay una piscina, no hay un baño, ¿me entiendes? No es ser muy creativo, no es que yo, gran idea de Carlos Vives, eso existe. Pasa que también la vida me hizo viajar a otras partes y verlo también. Y yo digo, mierda, si esto en mi casa yo lo puedo hacer, ¿no? Y ahí es donde y yo te digo algo del tema, Gus, con el cuento de la economía naranja. Yo al principio no lo quería decir así tan vapuleada. Sí. Pero tengo que decir, han hecho bromas, ya, vapuleada, porque siempre hemos vapuleado nuestra identidad. Sin nuestra identidad no habrá economía naranja. Sin sentido de pertenencia no existe economía naranja, y podemos hacer de Pereira o de cualquiera de las ciudades de Colombia el Silicon Valley. Podemos, maravilloso, que ojalá pudiéramos desarrollar esas nuevas tecnologías y preparar a nuestra gente para eso. Pero eso no sirve sin sentido de pertenencia, sin conocernos realmente todo el potencial que tenemos en esa diversidad. Y vuelvo a acordarme de Pacheco, va a ser muy difícil. Vamos a seguir burlándonos y haciendo chistes malos sobre la economía naranja, ¿no? Así es. Porque pero si hay retos permanentes, o sea, que valemos. Hay retos que nos toca ir paso a paso, la comunidad, entonces el líder que de pronto tiene otra idea y que quiere, entonces es escucharlos. Y la política, que a veces también se mete por ahí. Exacto, esas relaciones de confianza con ellos, pero son muchos años de darles la espalda. Al principio, tras la perla, fue un gallo tapado de Vives, y Vives quería lanzarse a la alcaldía. Entonces aquí está el movimiento político de Carlos. No es un movimiento político de Carlos, no nos interesa la política. La política al final es... Nos interesa en el sentido que necesitamos que apunte para donde es. La política nos interesa. A mí la política me parece una palabra hermosa. Para que ayude, para que sea funcional, para lo que se hizo, para que sirva. Para lo que se hizo, ¿no? Y porque además es para ellos también. Ellos se supone que nos representan, así que es para el bienestar de ellos. Así que... Claudia Elena, aquí cuando Carlos habla de la necesidad, de la obligación de reconocernos, del talento, de la creatividad, y además estamos en los orígenes, yo no quiero que nos quedemos sin conversar hoy en esta charla que amablemente nos han sugerido los amigos del Gran Foro de Artes, de Cultura, de Creatividad, de Tecnología, que nos quedemos sin hablar de Río Grande, porque el reconocimiento comienza desde casa. Si desde niños no nos reconocemos como una parte de una cultura que es afro, que es india, que es europea, no vamos a llegar a ninguna esquina. ¿Cómo es este proyecto maravilloso de Río Grande Escuela Musical, de enseñar a los niños, Claudia Elena, a que lo de ellos
lo de sus padres no debe darles pena, sino un orgullo enorme. Y Río Grande nace pensando en eso, en cómo enamorar a estas nuevas generaciones de nuestra música y que entiendan que pueden hacer música que sea muy moderna y muy internacional, pero a partir de lo suyo, que es el modelo que nos mostró Carlos hace muchos años. Entonces, nos unimos con La Vaca Mariposa, con Ana María Aponte, que es gestora cultural, y Mari Escobar, que es una tremenda pedagoga del mundo de la música, y creamos este modelo educativo Que que viene es de Canto Río Grande Alegre. Escuela. Viene de Canto Alegre de Medellín. Canto Alegre, de Sí. Medellín, claro que ha ganado muchos premios, maravillosos discos. Sí, armamos un equipo de trabajo con ellas maravilloso. Los niños entran a Río Grande desde los 6 meses con sus mamás o con sus cuidadores a las clases, donde empezamos con toda una estimulación musical, y ya posteriormente a los 2 años ya empiezan a entrar solitos a las clases, a ver y a relacionarse con la música también a través del juego, a cantar y a jugar con sus amigos, y ya después empiezan instrumento, empiezan su desarrollo vocal. Esta es una industria que necesita mucho talento, no solo desde el punto de vista del artista, es una industria que necesita, hay cargos que yo digo, por ejemplo, el personal manager de un artista. No te imaginas lo importante que es el personal manager de un artista, es el que está al lado del artista, pendiente de su bienestar. Y de ese bienestar del artista depende que se monte en una tarima, que vaya a una entrevista, que dé siempre lo mejor de sí. Entonces, digamos que al final en la escuela puedes entrar a desarrollar si tienes todo el talento, pero hay mamás que dicen, no, es que de pronto mi hijo no tiene el talento, pero aquí hay muchas posibilidades en la industria. Es como empezar a ver y a conocer este mundo. Ingenieros de sonido, productores, stage managers, production managers, los que ya te ponen en escena un show. Caramba. O sea, esto es una industria enorme que ahorita con la pandemia, ojalá pronto podamos reactivarla, pero pensamos en todas estas familias y decimos, Dios mío, ¿cómo empezamos otra vez a mover esta máquina y activar el Rodi que te conecta, el que te afina las guitarras? O sea, es una Todo. industria enorme, hay mucha gente Ahora, acá. Carlos, a mí me parece que Río Grande encaja perfectamente con lo que yo vi hace unos años, que fue un día que fui a Gaira un domingo por la mañana, si no estoy mal, y estaba todo el espectáculo de Pombo, con niños acercándose a la música y con Carlos Vives a la estatura de los niños. Yo, gracias. ¿Sabes cómo lo disfruto y cómo lo he disfrutado? Lo empecé a hacer cuando nació Elena, y entonces tenía que llevarme esa china que se levantaba muy temprano y nos vestíamos como de época. Y sí, definitivamente es algo que he vivido toda mi vida y que me fascina el teatro y que me gusta todo eso. Pero hay algo importante, Gus, que quería comentarte de la escuela, y creo que es, siempre encontramos en la escuela de la música colombiana, que era muy excluyente con la música del mundo, o viceversa, la Claro. escuela de la música del mundo, que era muy excluyente con la música colombiana. Y resulta que la colombianidad, por nuestra diversidad cultural y todo, siempre tiene una forma de conectarse con la música clásica. La música clásica siempre fue una inspiración para los autores, ¿no? Ese Juancho Polo Valencia, cuando tocaba un acordeón, todos sus arreglos parecían polcas, porque cuando Juancho Polo Valencia recibió su acordeón, él decía, tengo a Europa en mis manos y yo voy a tocar lo que tocan los europeos. Como cuando un hijo de uno recibe una guitarra eléctrica, quiere tocar los Beatles, ¿no? La música de Colombia se conecta, y eso me lo enseñó ella. La lección me la ha dado trabajar la música de mi país. Es decir, yo puedo estar tocando un blues y caer en el patrón de cumbia muerto de la risa. ¿Sí? Es decir, entonces Río Grande tiene eso, no te excluye, te valora la música del mundo. Aún más, trabajamos con las técnicas de Karl Orff, que es un músico alemán maravilloso, que tiene toda una tecnología, y la aplicamos también a la música colombiana, ¿no? Entonces, nos gustan las teorías de todas partes del mundo, nos gustan las teorías originales de la música americana, de nuestra América, y eso es lo que vemos para que los niños no se sientan que forman parte no solamente de una colombianidad, sino del mundo entero. Que siendo ellos colombianos, van a tener gran oportunidad. Ahí están los colombianos por todas partes del mundo, ¿no? Que dice uno, pues madre, qué berracos estos colombianos, ¿no? Que se conectan con el mundo muy fácil, pero eso está en nuestro origen, está en la diversidad cultural que somos. Claudia Elena, ¿se puede vivir de la cultura en Colombia hoy? Sí, sí, yo pienso que se puede vivir y lo hemos demostrado.
el tema es conectarnos con esa esencia y lograr proyectarla y modernizarla. O sea, al final, yo le digo a Carlos, me da pesar que desaparezca, por ejemplo, una banda como La Provincia el día de mañana, porque La Provincia tiene, tú la miras y tú dices, esto es una banda de rock, pero con todo lo nuestro. Entonces entran las gaitas, entra la flauta de millo, entran las tamboras, el acordeón. Cuando, o en la música, en la industria hoy, ¿dónde vemos gaitas? Es muy difícil, no podemos pretender quedarnos digamos que, cómo lograr que lo folclórico llegue y toque más puertas en un mundo tan urbano. Ese es como el gran reto que tenemos. Colombia es diversa, la música es diversa, el territorio es diverso, tiene que haber oportunidades para todos. Y pienso que sí debería haber un proyecto de país donde todos quepamos, porque si las oportunidades son para unos pocos en esa comercialización de su música, es muy difícil pedalear y es muy difícil lograr espacios para muchas personas muy talentosas que hay ahí. Entonces sí podemos vivir de la cultura, pero tiene que haber un proyecto de país que también muestre esas oportunidades comerciales para ellos y se las pueda dar. Carlos, Carlos, ha cambiado mucho ¿y vas a el decir negocio de algo la de esto, música. Carlos? Creo que Carlos va A a ver. complementar. ¿Qué? Pero no, ¿qué me decías, Gus? ¿Qué me preguntaste? No, quería saber si ha cambiado mucho el negocio de la música, de la industria en los últimos años y si es posible uno adaptarse a esos cambios tecnológicos. Pero dale, tú ibas a comentar algo No, sí, que es muy estaba diciendo loco. Claudia. Es muy loco la manera como ha cambiado, pero bueno, Claudia, que tiene un chip más hacia los computadores, me ha ayudado mucho a entender muchas de esas cosas. Pero mira, cuando, es decir, la tecnología forma parte de nuestra cultura, está hecha también para expresarnos culturalmente. Entonces, fíjate que a veces decimos, no, que si el vallenato no tiene acordeón, no es vallenato. Pero antes del vallenato con acordeón existía el vallenato de guitarras. Con guitarra, Y claro. antes de la llegada de las guitarras, que ya era un gesto de modernidad en esa época, estaban las gaitas y los carrizos y los caracoles y las semillas, ¿sí? Y después vino la guitarra eléctrica y después vino y siguen llegando. Ahora son los computadores. El computador no es una cosa marciana para utilizar lo nuestro, y especialmente cuando tenemos una riqueza percutiva en un país tan diverso donde tenía percusiones americanas, luego llegaron de África y llegó a Europa. Es decir, tenemos un mundo para explorar que apenas estamos conociendo. Cuando a mí me preguntan qué más te falta hacer por tu música, yo digo, yo he experimentado todo el tiempo, tengo que empezar a hacer la vaina en serio ahora, de ahí para adelante, porque es verdad. Las nuevas generaciones lo han entendido y están empezando a utilizar nuevos sintetizadores, y ya viene desde hace rato en Colombia un movimiento eléctrico, electrónico, psicodélico, trabajando con las cumbias, con los chandés, y han sido pioneros importantes, y ese trabajo va creciendo y va tocando a nuevas generaciones, ¿no? Cumbiana, mi álbum, tiene un poquito de eso, de entender los computadores como nuevos instrumentos para seguir proyectando nuestras sonoridades, nuestra forma de hablar, que es la forma de cantar. Entonces, yo creo que sí, yo creo que estamos para ser innovadores. A medida que nos reconozcamos y nos conozcamos más, nos vamos a sorprender con todo lo que tiene Colombia para darle al mundo. Pero Gus, bienvenido al cine diverso, a la literatura diversa, a la música diversa. Es que tenemos que buscar propiciar oportunidades para ellos, para todos. Pues en este gran foro de artes, cultura, creatividad y tecnología, le pegamos al perrito en todo en esta charla, porque ¿Sí? hablamos de todo y todo estuvo aquí. Ya llegando al final, yo quería hacerles una propuesta a los dos, y es que mucha gente de la que nos está viendo en esta invitación que hace el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Colombia Crea es que los ven y se antojan. Y dicen, ¿cómo les ha ido de bien a ellos dos? Yo soy emprendedor, yo quiero medírmele a esto, yo quiero dar un paso dentro de la cultura como industria a través de la tecnología, a través de la creatividad. Yo quisiera que cada uno de los dos, desde su perspectiva, Claudelena primero, les diera un consejo, les dijera, mire, si están pensando en meterse en este carrusel donde nosotros estamos metidos, tengan en cuenta esto, algo muy práctico, Claudelena, para ayudarle a toda esta gente que nos ve y que está emocionada con todo lo que ustedes han contado hoy. Yo creo que es importante armar equipos de trabajo que vibren con lo que uno vibra. O sea, definitivamente hay que buscar gente que se apasione. Lo veo en el ejemplo, por ejemplo, de Gusi, que tiene a Rocky, un manager que le fascina lo que Gusi hace. Entonces es importante consolidar esos equipos de trabajo.
Ser muy ordenados también, digamos que es una industria que ha estado acostumbrada a la informalidad, Gustavo, y es un tema también que cuando yo empecé a trabajar con Carlos, yo le he dicho a Carlos, yo quisiera darle una charla a todas las esposas de los artistas. Ir ordenando la cosa. Venga, les digo, porque es que este es el patrimonio de ustedes, los artistas viven de esa creatividad, de esa propiedad intelectual, de crear letras, de crear música. Ese patrimonio es el patrimonio de sus hijos. Venga, les muestro cómo pueden pues, sacarle provecho a eso, dejarlo muy organizado para y cuidarlo legalmente también. Y cuidarlo y estar encima de los números. Aquí hay formas de que la plata se fugue en el día a día de manera muy fácil, entonces hay que construir equipos sólidos de mucha confianza y que crean en lo tuyo y en tu proyecto. Y de ahí empezar a buscar y abrir caminos. Yo creo que a mí me cuesta a veces seguirle el paso a la industria de la música hoy con tantos lanzamientos, porque te digo, cada 8 días sale uno y sale el otro con otra canción, pero yo digo, pero si este lanzó una canción hace 15 días, ¿cómo está lanzando otra ahorita? Y ahorita otra, entonces se juntó con este y se juntó con el otro. Estamos en la era de la industria de la música de las colaboraciones, entonces también eso te ayuda a potencializar y bienvenidas las colaboraciones, porque entonces mi mundo entra en tu mundo y el tuyo entra en el mío y entre los dos pues hacemos equipo y multiplicamos nuestra audiencia y crecemos. Entonces también empezar a buscar esas colaboraciones, pero que vayan en línea también con lo tuyo, o sea, y no pensando mucho en lo comercial, sino al final, si uno le apuesta a lo que a uno le gusta y que ese se conecte con lo que uno sabe hacer y con lo que a uno le gusta, esas cosas salen bien y salen adelante. Entonces, sí, al final, por ejemplo, cuando nos juntamos con una Shakira, que no fue buscando, hagamos, sino, ven, es una canción que nace desde el amor por Barranquilla y Santa Marta, vamos a construir esta canción juntos, y la canción se vuelve una bomba, pero porque tiene ese sentido de nacer desde algo que a ellos dos los mueve y les apasiona y les gusta. Entonces es eso, buscar equipos que vibren con lo tuyo y buscar esas conexiones y esas colaboraciones que ayuden a multiplicarte. Carlos, ¿qué consejo además de casarse con la manager? Que eso es complicado a veces. No, yo no soy la manager. No, pero sí es como una manager. Es la dueña de todo. Es la dueña de todo y así debe ser. Tenemos a Walter Cohn. Las mujeres se lo merecen todo. Es armar equipos de trabajo, pero yo estoy encima de todos. Pero Carlos tiene un equipo muy sólido con un manager que lidera toda su estrategia. No, pero Hugo, es verdad. Rodeémonos de mujeres. Rodeémonos de mujeres. Eso ya es un consejo. La mujer es la que más sabe del cuidado. Y es el cuidado el que nos ha hecho falta. Como colombianos, no hemos cuidado nuestra tierra, no hemos cuidado nuestra gente, no cuidamos a nuestros niños. Y por eso nos falta que nos gobiernen más las mujeres, porque lo que nos falta es cuidado. Y nada, yo diría poder acercar a los jóvenes en los pueblos, en las ciudades, esa educación que los prepare para que verdaderamente sean innovadores, con una identidad bien fortalecida y logremos vencer con el tiempo eso que se quedó en nosotros desde los orígenes de nuestra vida aquí en este continente, un poco que el que se va es el que triunfa, ¿sí? Empezar a que podamos soñar todos y respeto los dolores y las penas de todos, pero yo creo que tenemos que apuntarle hacia el futuro, hacia este presente, de enseñarle a nuestros hijos a valorar esto. Sé que para mucha gente es muy difícil no querer salir corriendo a veces de nuestro país por las cosas que pasan y las cosas que les pasan, pero creo que pensar mucho decía alguien, la gente que nos gobierna es la gente que nos educa, pensar en esa educación para nuestra gente, para que empezamos a mí siempre me dolió desde muy niño mucha gente que se empezó a ir de Santa Marta, que valoré mucho, pero me empecé a dar cuenta que mucha de nuestra mejor gente se ha ido. Entonces digo, trabajar para que eso pase lo menos posible en un país que necesita lo mejor de su gente. Carlos Vives es uno de los grandes dueños del corazón de los colombianos y Claudia Elena es dueña del corazón de Carlos Vives. Estamos completos por donde se mire. Carlos, Claudia Elena, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un honor, un placer como siempre estar con ustedes, conversar, oírlos
aprender de ustedes. Mil y mil gracias y de verdad que quedamos todos rendidos ante ese proyecto cultural de familia y de país que ustedes también han sabido llevar. Chao, Carlos. Chao, Claudia Elena. Gus, gracias siempre por todo el cariño. Gracias, Claudia.